Hola chicos de Ética, espero se encuentren muy bien. Es un gusto saludarlos nuevamente. Pues vamos a dar inicio para seguir concientizando conciencia, seguir concientizando a gente que pertenece evidentemente y corresponde y significa esa moral con gran asunto hacia este gran pueblo que es México. Y bueno, que entendamos estos conceptos principalmente para que los podamos aplicar y que sea significativo en su aprendizaje de ustedes. La ética es fundamental. Tal vez puedan tomarla como una ciencia que no, en realidad no se puede aplicar, pero sí se puede aplicar en todos los ámbitos. La ética se lleva consigo siempre. El conocimiento que brinda la ética, pues evidentemente va a ayudar a que no se propaguen más males, ¿sí? Entonces, pues aquí hay un tema que se hila con el abuso de poder, que es la corrupción, que evidentemente no lo puedo dejar de lado, sino que significa mucho principalmente para que se pueda entender de entrada el abuso de poder y que siempre ha llevado esta cuestión de la corrupción. Pues bien, vamos a iniciar la corrupción y abuso de poder. Uno de los pocos temas es en los que hay consenso en todos los sectores sociales de México, es el de la existencia de corrupción tanto en las fuerzas policiales como entre otros funcionarios y servidores públicos. El presente hacer un análisis de las prácticas de corrupción de los agentes, en este caso de la policía, para llevarlo a cabo, pues se debe de alguna manera trascender los límites que habitualmente pues se imponen en las investigaciones al respecto, que tratan de identificar los patrones y la frecuencia de los abusos de poder. Entonces, pues aquí debe de haber una metodología que de alguna manera pues tenga que partir de la información obtenida a partir de los propios agentes con la finalidad de comprender el papel de dichas prácticas en el mismo contexto donde quieren significado. Entonces, pues aquí debe haber esta metodología para poder de alguna manera llevar a la práctica en el contexto donde adquiere este significado. Hay diferentes opiniones y experiencias con respecto a la sociedad. Eso de alguna manera, pues, debe de haberse recabado con lo que sucede con los servidores públicos. Esas preguntas ayudan de alguna manera a entender lo que sucede en el mundo. Una pregunta, ¿qué lugar ocupan las prácticas de corrupción y abuso de poder en el funcionamiento institucional de la Procuración de Justicia en la Ciudad de México o cualquier estado? Se trata de fuerzas entrópicas que minan al Estado a la par, que dañan gravemente la convivencia social. ¿Pueden estas prácticas llegar a tener alguna función estructural dentro de la reproducción institucional? ¿Qué sucede con esta cuestión? Aunque el concepto de corrupción alude, como se sabe, al abuso de poder público para obtener beneficios privados, ello no implica que los únicos susceptibles de ser corruptos sean los funcionarios públicos deshonestos. La corrupción comprende prácticas en el sector público, nepotismo y uso de información privilegiada. En la relación entre el sector público y el privado, hay pues, soborno y extorsión, y en el sector privado, fraude y tráfico de influencias. La corrupción ocurre en todos los países sin importar un sistema político o económico. Sin embargo, tiende a proliferarse en aquellos cuyas instituciones pues son débiles. ¿Y por qué creen ustedes que sean esas instituciones débiles? ¿Por qué creen ustedes? ¿A qué se debe que esas instituciones no tengan el debido ejercicio ético que esté inherente a ellos como personas? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe esa cuestión, ese ejercicio de soborno, ese ejercicio de corrupción, ese ejercicio de abuso de poder? ¿A qué creen que se deba? Pues también hay una cuestión, sobre todo, que crecen los lugares con sistemas legales ambiguos que se aplican discrecionalmente y en los que prevalecen las relaciones clientelares sobre las reglas formales, también donde las normas culturales son incompatibles, es decir, con las leyes vigentes y donde ni los gobiernos ni las empresas rinden cuentas a sus ciudadanos y accionistas.
Existen en México, pues de alguna manera desde hace algunos años diversas instancias de control de la actuación de los funcionarios, tanto de carácter institucional que desempeñan funciones de control interno, es decir, contralorías, visitadurías y fiscalías, como entidades independientes del gobierno que someten a escrutinio la labor de las fuerzas públicas, organizaciones de la sociedad civil y comisiones de derechos humanos. Teniendo en cuenta los datos más recientes, es evidente que la existencia de estos órganos no ha provocado una mejora en la actuación de los servidores públicos y por consiguiente no ha logrado garantizar una rendición de cuentas efectiva. Es decir, debido a la negligencia y el corporativismo de los controles intrainstitucionales, así como al limitado despliegue de las agencias externas en algunos casos, o su escasa capacidad para ser escuchados. La corrupción y el abuso de autoridad son prácticas de intercambio social en las que se ejecuta una conducta basada en una relación de poder. Esto del poder, pues ustedes ya lo deben de entender. A lo mejor el poder se ejecuta de una manera económica, social, psicológica, religiosa, y por qué no utópica, en esta cuestión utópica de psicología, a lo que nunca va a llegar a ser el ciudadano, ¿no? También ahí el gobierno usa estrategias para poder confundir al ciudadano con abuso de poder y la corrupción. Y evidentemente, pues está jerarquizado y hay una desigualdad. Los estudios sobre estas cuestiones se focalizan más allá de la llamada corrupción operativa, aquella que es producto de las relaciones con el medio externo a la institución, en el contacto con de alguna manera en la que esta cuestión se conoce como corrupción administrativa. Se da durante la gestión, pues, de los recursos humanos y materiales al interior de la institución, es decir, forma parte de la cultura institucional y en el caso de la policía, el tema ha sido abordado en pocas ocasiones. Es necesario el análisis de ambos tipos de corrupción, porque aunque es la primera la que causa mayor impacto en la ciudadanía, al disminuir la confianza en estos servidores públicos e incrementarse la percepción en la inseguridad, la corrupción intrainstitucional es considerada por los propios agentes, junto con la escasez de recursos, la principal causa de su falta de operatividad y las conductas ilícitas en las que incurren. ¿Ustedes están de acuerdo en estas conductas ilícitas? Es decir, los valores, las virtudes, la moral, esta cuestión de autonomía, heteronomía, de alguna manera funcionan las normas, la constitución, las leyes. Se supone que eso da una garantía. ¿Ustedes qué opinan acerca de estas cuestiones de el abuso de poder, de la corrupción? ¿De qué manera podemos evitar todo este sufrimiento económico, social? ¿Para qué sirve que exista la justicia si de alguna manera no se va a llevar a cabo? ¿De qué sirve esta situación en la que de alguna manera se configura en precario? ¿Para qué entender este abuso de poder? ¿Qué significa que nosotros entendamos el abuso de poder y la corrupción? Un problema implícito a la hora de definir la corrupción es su carácter relativo. Para que una práctica sea considerada corrupta es necesario que alguien la juzgue como tal. Entonces, de igual manera, en el abuso de poder, pues es necesario que ustedes, de alguna manera, entiendan ese juicio. Según la evidencia recogida en denuncias, recomendaciones, encuestas y estudios de campo, los funcionarios de la policía, pues deben entender esta situación. Ajá, que se puede entender por el abuso de poder y esta condición. Es una falsa disyuntiva entre eficiencia y legalidad. ¿Cómo se entiende esta cuestión? La actividad que voy a requerir es una reflexión acerca de la corrupción y el abuso de poder. En Word, por favor, una reflexión de 10 renglones de ustedes. Gracias.